Buen día, Doc. Bueno, ya vimos todo lo que es la que corresponde a la parte ascendente de sináptica sensorial receptora. Entonces, en los anteriores capítulos hemos estudiado todo esto, lo que es el sistema dorsal del disco medial y el sistema anterolateral. Como saben, las dos son encargadas de llevar las sensaciones, y ustedes ya saben, el disco medial eleva la localización y que puede transmitir igual el grado de intensidad, ya sea del tacto, del olor, ¿ya? Igualmente sensación que señala el movimiento de las articulaciones contra la piel, de la posición, de la presión, etc. Y la anterolateral, sobre todo vimos que lleva sensación de dolor, sensaciones térmicas y igualmente el tacto grosero que no se puede localizar, ¿ya? Entonces, esto es lo que vimos en los anteriores capítulos, ¿no? Cómo asciende la información mediante los mecanos receptores y propios receptores, van hacia el ganglio dorsal raquídeo, de ahí al asta posterior y hacen su ascenso, ¿ya? Decursan en diferentes segmentos para llegar al tálamo y posteriormente llegar a la corteza cerebral, al área correspondiente, en este caso sería la somatosensitiva. Entonces es lo que hemos visto, ¿ya? Llegando aquí a la corteza, como ustedes saben, toda esta información sensitiva, estas dos, se va a analizar, se va a procesar y bueno, se va a generar una respuesta motora. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los reflejos medulares, ¿ya? Entonces, los reflejos medulares sobre todo se dan a nivel de la médula espinal, ¿ya? Entonces, muchos procesos neuronales se dan a nivel de la médula espinal, no necesitan que asciendan hasta la corteza, hasta el encéfalo. Entonces, sobre todo, estos reflejos, digamos como vemos aquí, hay una información sensitiva, ¿ya? La cual va a viajar, como ustedes saben, al asta posterior, y esto puede seguir, como vemos aquí en la imagen, puede ascender, lo que vimos, la información, hacia la corteza, o se conecta directamente con la neurona motora. El libro indica que hay dos posibilidades: se conecta directamente con la motoneurona o lo hace mediante interneuronas. Aquí, entre el asta posterior y anterior, existen interneuronas, ¿ya? Que son numerosas. Entonces, gracias a esto va a producir un efecto sobre en este caso, sobre el músculo, un efecto, una contracción muscular. Entonces, gracias a esto, podemos hacer tareas musculares sencillas, como caminar. Todo esto se produce gracias a las respuestas que genera la médula espinal. Son respuestas musculares sencillas. En cambio, si esta información viaja hasta el cerebro, es procesada, ¿ya? Entonces, ahí las señales analíticas y órdenes se tienen que procesar, por lo tanto, va a ser tareas musculares complejas, ¿ya? Esa sería la diferencia, ya sea que la información llega hasta la corteza cerebral o se genera un efecto directamente de la médula. Entonces vamos a ver una serie de reflejos, ya primeramente, que se producen a nivel de la médula espinal. Ahora, ¿de qué tareas musculares complejas estoy hablando? Estoy hablando de tareas como facilitar el movimiento de giro, inclinar el cuerpo hacia adelante, pasar de marcha a salto y controlar y vigilar el equilibrio, ¿ya? Entonces, todos son tareas musculares complejas, ¿ya? Por ejemplo, ese controlar y vigilar el equilibrio sobre todo lo hace con participación del cerebro. Ahora, ¿cómo está organizada la médula espinal para las funciones motoras? ¿Ya? Entonces, fíjense
para que veamos de lo que hemos visto nosotros. Aquí tenemos la información sensitiva que está viajando por la vía aferente presináptica y llega hasta al ganglio dorsal raquídeo y de ahí al asta posterior. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho al principio, llega al asta posterior, hace sinapsis con las neuronas del asta posterior, ¿ya? Y igualmente puede hacer sinapsis con las interneuronas que se encuentran a ese nivel. Las interneuronas se encuentran a nivel del asta posterior, a nivel de la parte intermedia, y igualmente se encuentran a nivel del asta anterior. Entonces van a hacer una sinapsis con las interneuronas anteriores o motoneuronas, y bueno, como vemos en el dibujo, está generando una respuesta, la cual va a inervar la placa motora. Por lo tanto, va a producir una contracción muscular. Entonces, ahora, miren esta otra imagen, igual lo he sacado de su libro. ¿Ya? Aquí está la raíz sensorial. Vean, esta raíz sensorial que vemos aquí, sensorial, es presináptica o postsináptica. Presináptica, bien. Eso es fundamental saber. Entonces, esta información sensitiva llega, ¿ya? Entonces, como vemos, puede seguir tres caminos, ¿ya? Como vemos en la imagen. Va a hacer una serie de sinapsis, puede hacer una sinapsis y conectarse con el tracto córtico espinal. Puede hacer sinapsis con las interneuronas, o directamente hace una sinapsis con la motoneurona anterior. Entonces, esta vía sensorial, como vemos aquí en este dibujo, hay tres posibilidades donde la información sensorial puede viajar. Una, a la vía córtico-espinal, como vemos aquí, la cual va a ascender. La otra, hace sinapsis con las interneuronas. Pueden ser las interneuronas que están en el asta posterior, en la parte intermedia, o las interneuronas que están en el asta anterior. ¿Ya? Y la otra posibilidad, que haga una sinapsis directa de esta información sensitiva, directamente hace sinapsis con la neurona anterior o motoneurona anterior. Entonces, esta es la organización a nivel de la médula espinal. Ahora, hablan de, a nivel de segmento medular, las motoneuronas anteriores. ¿Ya? Entonces, en el asta anterior existe igualmente sustancia gris, como saben ustedes, y se caracteriza porque existen dos tipos de fibras nerviosas, o si ustedes quieren, claro, como vemos aquí, a ver, para que nos ubiquemos. Entonces, esta sería de aquí, para que ubiquemos el dibujo, la vía sensitiva, lo que vemos aquí. Esto de aquí es la vía sensitiva, llega al ganglio dorsal y se conecta hasta posterior. Entonces, como vemos, está haciendo una sinapsis aquí en las interneuronas. Ahora, ¿cuáles son las neuronas motoras? Hay dos tipos de neuronas motoras. Una es las neuronas alfa, ¿ya?, que serían estas, y otras son las neuronas gamma. Entonces, estos son los dos tipos de neuronas motoras efectoras, las alfa y las gamma. ¿Ya? Como vemos en el dibujo. Las A alfa dice que miden 14 micras y, como vemos aquí, van a inervar las fibras musculares a nivel de su parte terminal y a nivel de los tendones, como vemos en el dibujo, estas A alfa que están en negro. ¿Ya? Y las otras, que son las A gamma, como vemos aquí, miren, son más pequeñas
miden 5 micras de diámetro y van a innervar a los husos musculares. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pregunte qué tipo de motoneuronas hay, solo hay dos: alfa y gamma. Las A alfa y las A gamma. Las A alfa, donde inerva la placa motora, generalmente en la parte terminal y a nivel de los tendones. En cambio, las gamma, como vemos aquí, a nivel del uso muscular. Este uso muscular, como vemos aquí, que se encuentra en la parte media del músculo, que está formado por fibras intrafusales y fibras extrafusales. ¿Y qué característica tienen estas? Que se caracterizan por no tener, dice, miosina ni actina. ¿Ya? Entonces, sobre todo, es una parte receptora. Y las fibras intrafusales y extrafusales están unidas por nicocaldes. Entonces, como vemos, motoneurona anterior, alfa y gamma, lo que estábamos hablando. El mismo dibujo. ¿Ya? Entonces, para que nos ubiquemos. Entonces, esta sería la parte sensitiva, ¿ya? Que llega al asta posterior. Y como vemos, del asta posterior hace sinapsis con el asta anterior. ¿Cómo lo puede hacer? De manera directa o mediante interneuronas. Y como vemos, tengo dos tipos de fibras. Estas serían las A alfa y estas las A gamma. Y como vemos el dibujo, esta está inervando la placa motora, ¿ya? Y esta va a ir a inervar al uso muscular, las A gamma. Entonces, como vemos, esta tiene mayor diámetro, 14 micras, y esta un diámetro menor, que son de 5 micras. Si referencia el diámetro, o sea, ¿cuáles transmitirían la información más rápido? ¿Las A alfa o las A gamma? ¿Por qué? ¿Por qué? Como hemos dicho, a mayor diámetro la información viaja más rápido. Digamos, ¿las A alfa son las que llevan los reflejos? las dos. Claro. Ya vamos a ver cómo. ¿Ya? Ahora, a ver, ¿qué más aquí que no me estoy olvidando? Ahora, hablando de las interneuronas, ¿ya? Como vemos, que dijimos, las interneuronas se encuentran a nivel de la médula espinal. ¿Dónde se encuentran? A nivel de asta posterior, a nivel del asta anterior y en la parte intermedia. Estas motoneuronas son muy numerosas, mucho más numerosas que, por ejemplo, que las motoneuronas. Y dice que son 30 veces más numerosas que las motoneuronas, pero tienen un tamaño mucho más pequeño, ¿ya? Y son muy excitables, o sea, más o menos 1500 por segundo, y van a formar múltiples interconexiones entre sí. Entonces, si estamos hablando que están formando interconexiones entre ellas, entonces están formando circuitos neuronales. ¿Qué tipo de circuitos neuronales están formando? Circuitos divergentes y convergentes. Esos son los circuitos neuronales que están formando a este nivel, ¿ya? Estas interneuronas. Gracias a estas interneuronas se van a producir los reflejos musculares, ¿ya? Cuando, por ejemplo, las fibras musculares son excitadas, viajan del asta posterior, se conectan con las interneuronas al asta anterior y van a producir un reflejo muscular, los cuales vamos a estudiar. Igual,
el libro nos habla de estas células de Rein-Schau que transmiten señales inhibitoras a las motoneuronas circundantes. ¿Ya? Entonces, estas son pequeñas neuronas inhibitorias del asta anterior, ¿ya? Que transmiten señales hacia las motoneuronas adyacentes y generan un efecto inhibidor, que serían estas células que vemos aquí. Entonces, miren este dibujo que he encontrado para que ustedes entiendan por qué son importantes estas células o neuronas de Rein-Schau. Por ejemplo, aquí está, ¿qué dice aquí? Para los extensores. Extensores y flexores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se estimulan las motoneuronas de los músculos extensores, ¿ya? O sea, estas células de Rein-Schau van a inhibir a las motoneuronas de los músculos flexores. Entonces, esa es su importancia. Es por eso que cuando nosotros estemos extendiendo, por ejemplo, el miembro superior, las que producen la contracción van a estar inhibidas. ¿Ya? Entonces, todo esto se produce gracias a estas células o neuronas de Rein-Schau. ¿Qué más? Aparte, menciona que estas células son muy importantes porque así se producen reflejos musculares moderados, no son exagerados. Estas células que van a inhibir a las interneuronas adyacentes. ¿Ya? Esto tiene una función muy especial. Rein-Schau. Ah, sí, sí, el nombre. Rein-Schau. Ahora, receptores sensitivos musculares y sus funciones en el control muscular. Entonces, ¿qué receptores tenemos a nivel, qué receptores sensitivos musculares tenemos? Como vemos en el dibujo, aquí tengo mi músculo, entonces existen dos tipos de receptores musculares, como vemos aquí. Uno son los usos musculares, ¿ya? Los cuales, como vemos, se encuentran en el centro del músculo y están formados por fibras intrafusales y extrafusales, las cuales están unidas por un glicocalis. ¿Qué otra característica tienen? Que dice que tienen poca o nada de fibras de actina y miosina. Sobre todo tienen una función receptora. Y el otro receptor sensitivo sería el órgano tendinoso de Golgi. ¿Dónde se encuentra? A nivel de los tendones. Entonces, ¿cuál es la función de los usos musculares? Detecta la longitud del músculo y la velocidad de su cambio. En cambio, el órgano tendinoso de Golgi detecta la tensión del músculo y la velocidad de tensión de su cambio. ¿Ya? Entonces, esta sería su función. Entonces, como vemos, estos dos receptores musculares, por la vía sensitiva, ¿ya? Van a llegar hasta primeramente al ganglio de la raíz dorsal, del nervio raquídeo, al asta posterior, hacen sinapsis, ¿ya? Y entonces, como dijimos, pueden hacer sinapsis mediante las interneuronas o hacen sinapsis directamente con las motoneuronas anteriores. Esas son las dos posibilidades, ¿ya? Y de ahí se va a producir un efecto motor. Si va a la placa motora terminal, ¿por qué fibras va? Por los alfa. En cambio, si va hacia el uso muscular, ¿por qué fibra motora va a ir? Gamma. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Uso muscular. Como dijimos, ¿cuál es la función del uso muscular? ¿Qué es el uso muscular en primer lugar, Sofía? Sofía, ¿cuál era la función? La función del muscular. Uso muscular. Es un receptor, ¿verdad?
La longitud del músculo y la velocidad de su cambio. ¿Cómo está formado este uso muscular? Está formado, como dije, por fibras intrafusales y fibras extrafusales unidas por un licocálix. ¿Ya? Como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, ahora, si me voy a la parte sensorial, ¿ya? Aquí están las extrafusales y aquí están las intrafusales. Entonces, aparte, ¿qué característica tiene este uso muscular? Que tiene o no tiene ni fibras de miosina ni fibras de actina. ¿Ya? ¿Ya? Aparte, ¿cómo se excitan el uso muscular? Como dijimos, primeramente por alargamiento del músculo. Cuando alargamiento del músculo excita este uso muscular. También por las contracciones de las porciones finales de las fibras intrafusales. Es otra posibilidad por las cuales se pueden excitar. ¿Ya? Entonces, y como dijimos, está inervadas, o sea, la respuesta motora a este uso muscular está dada por las fibras A, gamma. Y tiene dos tipos de, como vemos aquí, dos tipos de terminaciones. Unas son las terminaciones primarias y otras son las terminaciones secundarias, las cuales están inervando aquí a nivel de las fibras intrafusales. ¿Qué más? Ahora, estas primarias que nombramos son de tipo 1A, tienen un diámetro de 17 micras y llevan la información a una velocidad de 70 a 120 metros por segundo. En cambio, las otras terminaciones secundarias son fibras de tipo 2 y tienen un diámetro de 8 micras. Ahora, a nivel de las fibras intrafusales, como vemos aquí, ¿ya? Existen dos tipos de, ¿cómo les puedo explicar? Dos tipos de fibras. Una es la bolsa nuclear, que es esta de aquí arriba, ¿ya? Que se caracteriza, se llama bolsa nuclear por esto, ¿ya? Que asemeja a una bolsa, por eso lo han llamado bolsa nuclear, y tiene más o menos entre 1 a 3 fibras. En cambio, las otras, otro tipo, son las fibras de cadena nuclear. Las dos son intrafusales, ¿ya? Y esta cadena nuclear, ¿ya?, se caracteriza por tener estos núcleos que están ordenados en forma de cadena, por eso se llama cadena nuclear. Y como vemos aquí, las fibras aferentes primarias, que son estas, las aferentes primarias inervan tanto la bolsa nuclear como la cadena nuclear. En cambio, las fibras sensitivas secundarias, ¿ya?, solo van a inervar a las fibras de cadena nuclear, ¿ya? En su libro no dice esto, esta parte, ¿ya? Pero esa es la principal diferencia de estas fibras aferentes. La primaria inerva a las dos, cadena nuclear y bolsa nuclear. En cambio, las secundarias solo inerva a la cadena nuclear. Y hay una parte que dice que las fibras intrafusales pueden ser de 3 a 12. ¿Cómo sé esto? Porque las bolsas nuclear, como saben, pueden ser como máximo 3, como vemos aquí.
la bolsa nuclear. Y las cadenas nucleares, como máximo, son 9. Entonces, si hubo 9 más 3, le da un total de 12. Entonces, el total de fibras intrafusales puede ser hasta un máximo de 12, que están formadas por la bolsa nuclear y la cadena nuclear. Ahora, esta parte habla de los reflejos miotácticos. Existen de dos tipos de reflejos miotácticos. Uno es el dinámico y el otro es el estático. El dinámico se da cuando el músculo se estira bruscamente y provoca una contracción enérgica que refleja en el mismo músculo que nació la señal. ¿Ya? Aquí el libro lo explica, primero explica el estático. En cambio, aquí estamos viendo primero el dinámico. En cambio, el estático, o sea, luego que se ha producido el dinámico, viene un reflejo más débil, por un periodo más prolongado. A este se llama estático. ¿Ya? O sea, cuando ya se ha producido esa contracción brusca por el dinámico, se produce, viene un reflejo más débil que es el estático. ¿Ya? Entonces, esta es para que puedan entender. ¿Ya? ¿Y qué característica tiene? Que es más prolongado. Entonces, esta es producida por las fibras primarias o autoanuloespinales. En cambio, esta es producida por las fibras sensoriales primarias y secundarias. Entonces, ¿cómo podemos entender estos dos tipos de reflejos? O sea, estos reflejos, tanto el dinámico como el estático, son reflejos que se van a producir por la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a producir esto? Que por el receptor del uso muscular se estira el músculo y la información sensitiva va a viajar ¿hacia dónde? ¿Al asta posterior o anterior? Posterior. Y ahí, mediante las interneuronas, se va a conectar al asta anterior. Entonces, ¿qué provoca? Una contracción refleja enérgica del mismo músculo. ¿Ya? ¿Ya? Y el estático lo mismo, pero este ya viene luego del reflejo dinámico y es más débil y por un periodo prolongado. Entonces, para que se produzca el dinámico, para que entiendan, fibras musculares se tienen que excitar, las primarias o las secundarias. ¿Está bien? Primarias. ¿Y las primarias qué inervan? La bolsa nuclear o la cadena nuclear. Las dos. ¿Ya? Entonces va a producir un reflejo dinámico. ¿Ya? Más fácil de entender con dibujos. En cambio, el estático, que se produce luego, ¿qué fibras aferentes? ¿Primarias o secundarias? Ambas. ¿Ya? Ambas. Como vemos aquí, ambas, tanto primarias como secundarias. Pero ¿cuándo se ha producido esto? Cuando ya se ha producido una contracción. Como vemos, respuesta dinámica, respuesta estática. Primeramente, producir una contracción muscular, ¿ya? Entonces, esta va a excitar a las fibras sensitivas aferentes primarias, que inervan tanto las bolsas nucleares como las cadenas nucleares. Entonces, toda esta información va a llegar al asta posterior, se conecta mediante las interneuronas con el asta anterior y va a producir una contracción mucho más poderosa. ¿Por qué tipo de fibras motoras va a ser llevada esta información hacia el músculo? Alfa gamma.
En la estática, en el dibujo, ya se ha producido la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, esta está también llevada tanto por las fibras aferentes primarias y secundarias hacia el asta posterior. Se conecta directamente por las interneuronas por el asta anterior y igualmente esta información es llevada por las fibras A, gamma. Entonces, nervios motores, A, gamma. Entonces, el libro dice que existen dos tipos de fibras A, gamma. Unos son los dinámicos y otros son los estáticos. ¿Ya? Los dinámicos dice que van a inervar las bolsas nucleares y los estáticos las cadenas nucleares. ¿Ya? Estos son las fibras, serían eferentes. ¿Por qué? Porque van desde la neurona anterior. ¿Perdón? Post, sí. Miren, aquí tengo mi músculo, aquí está el uso muscular. Entonces se tiene que primeramente producir un reflejo de estiramiento. Entonces, cuando hay un reflejo de estiramiento, va a estimular al uso muscular. ¿Ya? Entonces, este uso muscular, ¿ya?, lleva toda esta información sensorial al asta posterior, como vemos aquí, y no va a ascender la información, esta información sensorial. Entonces, pasa directamente al asta anterior, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, pasa a través de las interneuronas. Directamente se conecta con la motoneurona anterior. Entonces, miren, el nervio motor, este nervio motor que es A, gamma, nuevamente baja hacia el músculo y va a producir una contracción muscular más enérgica. Entonces, como dice, primero, si se estira bruscamente el músculo, se activan los usos musculares, causa una contracción refleja de las fibras musculares esqueléticas más grande. Entonces, y en los músculos sinérgicos vecinos. O sea, ¿qué tenemos que saber, entender aquí? Que no está inervando a un solo músculo, sino inerva a varios músculos. Por ejemplo, si fueran los músculos flexores, inervan a varios músculos flexores. Por eso, por ejemplo, si hay fuego aquí, hay algo caliente, yo hago esto. Entonces, toda esta información no tiene que viajar hasta mi cerebro, es un reflejo que yo retiro por dolor. ¿Ya? Entonces, hay una contracción muscular donde yo estoy retirando. Entonces, este reflejo viaja a mi médula y directamente por las motoneuronas produce esa contracción para que yo pueda retirar mi brazo. Este es el tipo de reflejo miostático. ¿Qué está apareciendo aquí? Se está dando un martillazo, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿qué va a pasar? Va a producir contracción del músculo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando se contrae el músculo hay un estiramiento del uso muscular. Entonces, como es un receptor, ¿ya?, esta información aferente viaja por fibras sensitivas primarias y secundarias, como sabemos, y va a llegar hasta posterior, y como vemos, mediante interneuronas, estas información por fibras, por motoneuronas anteriores a gamma. Pero, como sabemos, existen interneuronas
esto estoy adelantando, es que son excitatorias y otras que son inhibitorias, como vemos aquí en el dibujo, ¿ya? Entonces, estas excitatorias van a producir la contracción de los músculos anteriores, ¿ya? Si estoy hablando de la pierna, ¿qué producen los anteriores? ¿Se acuerdan, Ana? Función de los músculos. Esto es un reflejo miotático. Entonces, mañana vamos a comenzar ya. Por favor, quiero que revisen esto, ¿ya? Con los dibujos es más fácil de entender, para poder entender los diferentes reflejos miotáticos que vamos a aprender, ¿ya? Tanto de los usos musculares y como del aparato de Golgi. Cómo llega toda esta información sensitiva al asta posterior, se conecta al asta anterior y directamente se producen este tipo de reflejos.